Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas, bienvenidos a esta decimosegunda sesión de nuestro curso básico insignia de madera. Gracias a todos por asistir, gracias a todos por compartir y vamos directos a esta sesión en donde la verdad es que promete mucho lo que tenemos. Así que sí, voy a pedir únicamente que nos atengamos a la pantalla porque hoy vamos a hablar de lo que se llama tradicionalmente las ramas mayores, las ramas superiores, la cuarta y la quinta rama. Cada uno en la historia del escultismo lo llama de una forma diferente. Y para eso, qué mejor que comenzar con la oración esculta. Creo que ya la hemos rezado en alguna ocasión, pero no está de más que nos encomendemos al Señor también como scouts católicos en esta ocasión. Así que con mucha fuerza y con muchas ganas ponemos en on los micros y rezamos juntos al Señor. Scout, saludad. Todos. Señor, Señor, danos fuerza subir montañas y subir escalar valles, montañas y escalar y mejor comprender tu mejor grandeza. comprender tu grandeza. Nos hacer sencillos y Respetemos a los demás. Danos un alma leal y humilde para servir y superarnos un día a alma día. leal y humilde para servir y superarnos día a día. Amén. Amén. Bueno, la oración tampoco es para tirar cohetes, no es un prodigio de la mística teológica, pero hay algunas cosas muy interesantes en esta oración. Por ejemplo, subir montañas y explorar valles. Es decir, cómo entender la grandeza de Dios en acción. Somos una religión de acción. No somos una religión en donde la fe y la teoría se antepone a la acción. Somos gente de acción. Como somos gente de acción, hoy celebramos a un santo de acción, a San Hilario de Arles, un monje que estaba metido en un convento haciendo su vida sedentaria, mejor que sedentaria, contemplativa, una vida austera, una vida sencilla, una vida muy scout, y que de repente, sin comerlo ni beberlo, le vienen a visitar y le piden que sea el obispo de Arles. ¿Y qué hacen los líderes en este caso? Pues en vez de decir, oye, qué honor, qué bien, qué maravilla, pues los líderes, todo líder, dice, Fanny, ¿qué dice un líder? Si te vienen diciendo que tienes que ser coordinadora de tu grupo, así de golpe, ¿tú qué responderías, Fanny? Pues guiar. ¿Cómo? Un líder tiene que guiar, Oye, que tienes que coordinar el grupo Alecella, ¿tú qué dirías? pues que tengo que dar ejemplo. Bueno, pues un buen líder lo que tiene que decir de entrada es, yo no, por favor, yo no, a mí no, a mí no, a mí no. El mejor líder es aquel No, que no quiere serlo. Recordad, el mejor líder es aquel que no quiere serlo. Imaginaos por un momento que Fanny hubiera dicho, hombre, claro, si es que yo llevo muchos años, es que es normal que os fijéis en mí, es que ¿quién mejor que yo? Pues de eso nada, no estamos ante un líder, estamos ante una persona egoísta. Entonces, primera característica del liderazgo, no querer serlo. Y esto fue San Hilario de Arles, a quien nos encomendamos hoy en esta sesión que ya va a marcar la antepenúltima jornada que vamos a vivir juntos antes de los trabajos, las recuperaciones, las sesiones finales que van a ser cada vez más intensas. Así que, sin más, os vamos a dejar con Julio y con Estela. Para que no los perdáis de vista, me gustaría que hicierais algún gesto con la mano, Julio y Estela, para que os identifiquen. Ahí los tenéis, porque hoy vamos a hablar de las ramas mayores, como os he dicho. Y una cosita que voy a poner de mi cosecha también. Quiero decir que por favor, todos los que tengáis posibilidad, activéis vuestras cámaras, que luego llegan los controles de asistencia y no nos fiamos de lo que nos dice el Zoom. Y luego, en segundo lugar, por favor, que participéis, porque hoy va a ser una sesión muy participativa. Bueno, pues nada, vamos a comenzar esta sesión y os dejamos con Julio y con Estela. Pioneros y rutas, escultas y rovers. Adelante. Hola, buenas tardes. Voy a empezar yo hablando de la rama pioneros, de las ramas cultas, y bueno, voy a empezar a compartir. ¿Lo veis todos? Sí.
Vale. Sí. Bueno, como siempre hemos empezado con la definición de qué es el escultismo. El escultismo dice que es un método educativo basado en la vida en pequeños grupos y también pequeños grupos en los escultas, en los pioneros. Luna, por ejemplo, ¿sí? ¿O no? Los pioneros ya son diferentes y no hay que hacer pequeños grupos y van a su aire. No, también. También, los pioneros también van en patrullas y también hay que perfeccionar el sistema de patrullas. Y por supuesto, en contacto con la naturaleza, eso no puede faltar en el escultismo. Bueno, dentro de las denominaciones que ha tenido esta rama, ha tenido muchas denominaciones en el escultismo español. Empezaron llamándose, yo por lo menos, cuando era más joven, era unidad de comandos, se llamaba comandos. Y después ya, pues también había, por parte de MSC se llamaban pioneros y también se llaman escultas, ¿no? Depende de los sitios, recibe una denominación u otra. Fundamentalmente ahora lo que se llama son escultas y pioneros. Y es la cuarta rama. La cuarta rama lo he puesto en rojo, en parte porque es el color que le dio MSC a los pioneros, aunque el rojo también podía, en un inicio era de Robes, y lo he puesto en rojo porque también tiene un significado que me lo he inventado yo, ¿no? Pero que es la rama por donde se va el escultismo, por donde se desangra el escultismo. No llegan los scouts hay un grupo bastante grande generalmente en todos los grupos y cuando llegan a pioneros se empiezan a caer y se desangran, quedan contados con los dedos de la mano. Yo no sé si lo pasa en vuestros grupos, pero suele ser lo más habitual. Es decir, a raíz de una determinada edad, el escultismo empieza a perder miembros y sobre todo suele ser en la rama de pioneros, en la rama de escultas. Y es una de las cosas que hablaremos a lo largo de esta sesión. Bueno, como conceptos previos, la cuarta rama del escultismo es una rama que surge posterior, es la primera que surge posterior al fallecimiento de Baden-Powell. Perdón. Y eso, bueno, pues rompe un poco el diseño que hizo Baden-Powell de lo que era el escultismo, ¿no? Estaban los lobatos, estaban los scouts, en la rama scout, y después estaban los rovers. Y entonces, el que muera Baden-Powell y aparezca una rama nueva, pues ahora veremos por qué es, ¿no? Pero rompió un poco la línea que marcó Baden-Powell. Y como he dicho, tiene diferentes denominaciones. Aquí en Europa, comandos, escultas, pioneros, y en Sudamérica se suelen llamar más caminantes, ¿no? Es una etapa que abarca la primera etapa de la adolescencia, entre los 15 y los 17 años, según los países o según las zonas, pues pueden tener un año para arriba, un año para abajo, y fundamentalmente está desarrollada en Europa y en Iberoamérica. En Asia y en Norteamérica no encontramos esta rama. Los orígenes de la rama de pioneros o de escultas son los riders, es en Francia. Se llamaban riders empiezan llamándose riders, aunque todavía no está diseñada como una rama aparte, y fueron una innovación que hicieron el Scout de Francia en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, por un señor que se llama Michel Menú, que es un señor que tiene una biografía interesantísima. Fue una persona que entró tarde en el escultismo, con 15 años hizo su promesa, y lo primero que hizo fue crear una patrulla libre, que ahora os hablaré de lo que es una patrulla libre, porque este hombre funcionaba un poco como misionero del escultismo y que se convirtió después en una tropa. Posteriormente le gustaba el ejército, entró en la artillería, en el ejército francés y fundó un Class Rover. O sea, que era una persona que por donde iba creando escultismo, ¿no? Y para que veáis un poco cómo era la persona, estalló la Segunda Guerra Mundial. En Dunkerque lo hacen prisionero los alemanes, y en vez de conformarse con ser prisionero durante el resto de la guerra, decide escaparse. 3 intentos de escaparse y consigue escaparse a la Francia libre. Y ahí forma algo que a lo mejor os suena, ¿no? Junta una serie de chavales en grupos y los empieza a formar en técnicas que pueden ser
el salvamento, acecho, mecánica y construcciones, porque lo encargan, le hacen jefe del equipo de escape, ¿no? De la gente que pasaba de la Francia libre, pasaba a España, ¿no? Para evitar caer en manos de los nazis. Y se encargaba de ese departamento dentro de la resistencia. Bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial y le dan con el rango de capitán y le dan la Legión de Honor, que es la máxima distinción que tiene el ejército francés. Y el comisionado nacional de Francia le encarga ser comisario nacional de la rama Scout de Francia. Y este hombre, pues antes de aceptar el cargo, pues decide dar una vuelta por toda Francia, viendo cómo el estado en que estaban las tropas, cómo estaban los exploradores franceses, y ve que eso es un desastre. Y es una de las cosas que voy a hablar ahora, uno de los motivos por qué estaba siendo un desastre el escultismo después de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Y fundamentalmente era porque los responsables, los scouters, tenían poca o una nula formación y los jóvenes pues recibían una educación scout que era incompleta, ¿no? Entonces este hombre lo primero que hace es decidir que hay que cambiar la forma de hacer escultismo en Francia, ¿no? Y entonces en 1947 hace una reforma, la primera reforma después de la muerte de Baden-Powell del programa Scout que había realizado en Baden-Powell en 1907. Estas son dos frases que dice el Michel Menú, este hombre, y mirar por dónde van los tiros. Dice, ¿acaso Baden-Powell se equivocó? El jefe debe aprender las cualidades del silencio, de la belleza, del esfuerzo. Debe saber desenvolverse por su cuenta. Debe poder contar con el servicio de su prójimo. Los chicos deben poder encontrar la aventura, la acción y la liberación. Es decir, que está cargando todas las tintas sobre los jefes, sobre los scouters, sobre la preparación de los scouters. Los chavales tienen que tener un líder que les guíe y que les lleve a algo que les haga evolucionar y ser mayores. Y otra cosa que dice es que hace falta, como Baden-Powell nos señaló, ocuparse de la sección adolescente y recobrar el proyecto original del fundador para chicos de 14 a 16 años. ¿Ya? Son dos frases que yo creo que da una idea de por dónde decía que debían dirigir los responsables y los chavales para seguir en el escultismo, para frenar esa sangría que había visto este hombre en el escultismo, porque de cierto que veía que a partir de determinada edad los chavales se iban del escultismo en Francia. ¿Y por qué? ¿Por qué se iban después de la Segunda Guerra Mundial? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial los jóvenes no se iban del escultismo. Sencillamente porque los scouts se habían convertido en funcionarios y hacían un continuismo de actividades sin ver lo que tenían delante y que las necesidades que tenían los chavales. Los niños ya no eran lo mismo, los jóvenes no eran los mismos los jóvenes de antes de la Segunda Guerra Mundial que de la Segunda Guerra Mundial. Tened en cuenta que en Francia habían pasado 5 años invadidos por los alemanes y habían visto pues de todo, ¿no? De gente que muertos, familiares muertos, gente que había tenido que meterse en la resistencia, gente, entonces no eran los mismos chavales. Y después influye la modernidad, ¿no? Cuando vienen los americanos aparece un acceso mucho más libre a la prensa, a la radio, al cine, y ven cosas que antes no veían, ¿no? Entonces, una de las cosas que señala Menú, y dice que los jóvenes, y es una característica de esta edad, el problema del mimetismo que tienen frente a lo que ven, enseguida lo adaptan y que son como ovejitas, ¿no? Es un espíritu rey de ovejas, que puede ser malo y puede ser bueno. Hay una parte, puede ser malo, que ahora lo veremos en la psicología adolescente, porque puede dirigirse tan directamente hacia el mal o hacer el bien. Entonces, la propuesta que hace este hombre, como os he dicho, son los riders, ¿no? En la traducción en Francia son los comandos. Para eso se inspira en los Eagles. No sé si alguien sabe decirme qué son los Eagles Scouts. ¿Alguien se anima a decirme quién son los Eagles Scouts? ¿Nadie? ¿Nadie lo conoce lo que son los Eagles Scouts? Bueno, los Eagles es una
viene de los Scouts de Boy Scout de América y es una condecoración o es el máximo rango que pueda alcanzar un Scout en Estados Unidos son los Eagles y tienen unos requisitos muy determinados para poder llegar a ser un Eagle Scout, ¿no? Y entonces este hombre, Michel Menu, utiliza, copiando un poco cómo funcionaban los Eagle Scouts, para liberar la rama el primer de rama de los exploradores y crea las tropas Raider, ¿no? Las tropas Raider, su objetivo es ser los mejores, pero en todo. No solamente en técnicas, tienen que dominar perfectamente las técnicas, tienen que dominar el tema de manejo de patrulla y el tema de lo que es el escultismo, pero también la parte espiritual. Tener en cuenta que el escultismo católico nace en Francia y esto era escultismo católico, ¿no? Entonces, una de las partes que más desarrolla o piden que tenga un desarrollo muy grande es la parte espiritual de los chavales, ¿no? Tienen que cumplir unos requisitos que son muy estrictos para ser una tropa Raider. Es decir, una tropa Raider no podría considerarse Raider si no había progresiones en toda la patrulla. Daros cuenta lo de progresión, siempre estamos hablando de progresión en el escultismo. Sin progresión no hay escultismo. Y este hombre incide en que tiene que haber progresión en todos los componentes de la patrulla, no solamente en uno o en dos, en todos los componentes de la patrulla. Una tropa tiene que tener antigüedad, tiene que tener por lo menos 2 años de antigüedad, tiene que desarrollar especialidades todos los miembros de la patrulla y algunas determinadas. Los dirigentes que lleven esa tropa, los scouters que lleven esa tropa, tienen que estar formados en la Chamarán. La Chamarán es un poco como el Parque Gilwell en Inglaterra, pero en Francia, ¿no? Es un sitio donde se formaban los scouters, el desarrollo de los scouters del escultismo francés, ¿no? Tienen que tener un local acondicionado y conciliario. Y encima cada patrulla tenía que tener 2 scouts de primera clase y 2 scouts de segunda clase. Después de la Segunda Guerra Mundial, cerca de los miles de chavales que había en el scout de Francia, solamente había 150 chavales que eran scout de primera clase. Y este hombre exige, para ser una tropa Raider, que por lo menos en la patrulla haya 2 scouts de primera clase y 2 scouts de segunda clase. Es decir, un poco, eran tropas top, ¿no? Otra cosa que propone este hombre, que a mí me parece un aspecto muy interesante, es el tema de las patrullas libres. Ya os he dicho que este era un hombre un poco misionero del escultismo, ¿no? Y ahí donde iba, generaba grupos, generaba escultismo, ¿no? Las patrullas libres era el dar acceso al escultismo en zonas donde no se podía desarrollar grupos, donde no se podían desarrollar tropas porque eran pueblos o eran sitios muy pequeños, el poder dar la posibilidad a los chavales de hacer escultismo creando una patrulla libre, ¿no? Que estuviera dirigida desde lo que sería el comisionado, pero que pudieran tener una patrulla en zonas donde no podría desarrollarse un grupo, ¿no? Pues al final lo que consigue este hombre es que de ser un desastre Francia a nivel de escultismo, cuando desarrolló las tropas Raiders, un 10% de todos los de escultismo ya eran tropas Raiders, ¿no? Y consiguió además que todos los adolescentes no salieran del escultismo, sino que se mantuvieran. Hubo otros intentos de realizar el escultismo en esa edad, la edad complicada, hasta digo que es donde desaparecen los chavales en las ramas, y es en Inglaterra decidieron en 1946 dividir a los exploradores en Boy Scout y Senior Scout. En 1950 los belgas crean la nueva rama de pioneros, ¿no? Y en 1964 pues aparece ya los pioneros tal y como se denominan hoy en día, ¿no? Pioneros. Y lo hace un señor que se llama François Le Boteau, y lo que quería es, como el modelo Raider de tropa Raider era muy difícil de acceso, que todos los chavales llegaran a ser una tropa Raider, y veía que había unos que se descolgaban, intenta extrapolar ese modelo Raider a todo el escultismo, ¿no? Y lo que hace pues es crear, en vez de esas tropas Raider, crear una rama que se llama pioneros. Y ahí es donde aparecen los pioneros como lo conocemos. Eso tuvo sus problemas, porque había gente que consideraba que eso era pues degradar un poco la filosofía Raider, que era intentar llegar a la excelencia,
y rebajar ese nivel de exigencia. Y tampoco le gustaba que se segregara la tropa en 2 unidades. Y entonces da lugar a los Scouts unitarios de Francia, que todavía siguen en 1971. Bueno, esto es un poco el origen de los pioneros escultas. ¿Por qué motivo surge una nueva rama después de Baden-Powell? Y es sencillamente por la situación que se encontraba el escultismo en esa edad, ¿no? El monitor de pioneros escultas, no sé si hay muchos que sois aquí monitores de pioneros o de escultas. ¿Alguno hay? Sí, había alguno, porque yo creo que he entrevistado a alguno que estaba en escultas y pioneros. Yo. Bueno, tú estabas en Santander, ¿no? Cantabria. Sí. Bueno, pues 3 claves para que debería tener en su mente el monitor de pioneros y escultas. Trata con adolescentes. Los adolescentes tienen una psicología totalmente diferente a los chavales más jóvenes o a los más mayores, ¿no? La adolescencia es el sinónimo de adolescencia es una carencia, es una enfermedad, es algo que falta algo, ¿no? Y es sencillamente porque durante la adolescencia se producen gran parte de los cambios de las personas, ¿no? De pasar de lo que es la infancia a lo que es a ser un chico adulto, un hombre adulto, ¿no? Y eso pues tiene una parte buena y una parte mala. Todos tenemos que evolucionar, todos tenemos que progresar, pero es una época que es muy, 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 muy delicada, ¿no? Todo proceso de cambio pues tiene peligro, ¿no? Y podemos jugar entre que el chaval se vaya a la parte correcta o a la parte incorrecta. Y eso no depende de, pues, de cosas muy nimias, ¿no? Muy, muy pequeñas. El niño o el chaval empieza ya a autoafirmarse como persona, que antes le faltaba ese concepto de persona individual, y empieza a fijarse en cosas que le impone la sociedad. Es lo que he dicho un poco, lo que decía Michel Menú del complejo de rebaño, ¿no? Empieza a ver cosas y empieza a seguir algo que antes no hacía, ¿no? Antes la familia era la que un poco le organizaba y le dirigía, y ahora empieza a ver cosas por fuera, que es la que va a dirigir al chaval, y por eso es una edad muy peligrosa, ¿no? Y ahí tenéis todas las redes sociales, que es una de las... puede ser muy buenas o pueden ser muy malas. Cosas que ocurren en la edad, en la psicología del adolescente, pues empieza a crecer, de las 2 maneras, ¿no? Físicamente, intelectualmente, y además físicamente muchas veces empiezan los complejos porque crecen de forma anárquica. A uno le crecen más las orejas, a otro la nariz, y queda pequeño el cuerpo hasta que le crece el cuerpo. Entonces, muchas veces empiezan con complejos, ¿no? Del desarrollo, y empieza el desarrollo intelectual, empieza el desarrollo como persona. La madurez afectiva empieza a relacionarse mucho más con terceras personas, no solamente con la familia. Aparece la sexualidad, que eso marca mucho durante esta edad y puede dirigirlo para un lado o para otro, y empieza a tener valores. Lo que no tenía, lo que a lo mejor antes los valores se los daba la familia o se los daba el colegio o se los daba la sociedad y lo aceptaba, empieza a tener valores propios y empieza la crítica, que es bueno, pero también puede ser peligroso. Y empieza a conocer cosas que antes no sabía y a motivarse por cosas que antes no se motivaba. La familia pasa, y de hecho lo pone al final, empieza la tensión con la familia, con los padres, hay un enfrentamiento siempre con la autoridad y empieza a apoyarse mucho más en el círculo de amigos y de compañeros. Y por supuesto empieza a considerarse una persona individual, no simplemente en un grupo. Con pioneros. ¿Cómo trabaja con pioneros? Pues seguimos trabajando en equipo, se sigue desarrollando, como hemos dicho al principio, el sistema de patrullas, y es fundamental que se siga manejando patrullas y que, de hecho, que hay un reparto de tareas y que haya una vida en común. El lema de los pioneros, ¿cuál es, Óscar? No te oigo. No. Unidad, ¿no? ¿Ahora? Sí. ¿Cuál era el lema de pioneros? Pues ahí me ha pillado un poco, la verdad.
Escultas o pioneros, unidad, ¿no? Se empieza la relación en grupo y lo que hay que hacer ahí es intentar perfeccionar ese sistema de patrullas que tenían mientras eran exploradores, que lo han tenido durante unos cuantos años, perfeccionarlo todavía más, ¿no? El proyecto, la forma de trabajar de los escultas o de los pioneros, sí, como hemos dicho, es en la patrulla y a través de un proyecto, ¿no? Un proyecto que depende de los sitios, hay gente que lo llama empresa, otra gente le llama travesía, singladura. Y ahora hablaremos un poco de ese tema, ¿no? Y el objetivo fundamental es que haya futuro, es decir, garantizar que la persona que entra en la rama de pioneros, escultas, siga en el escultismo, ¿no? Que se siga desarrollando y formando durante el escultismo. Porque además como hemos visto, es una época muy peligrosa, es una etapa muy peligrosa y es importante que las personas se formen para ser algo en la sociedad, que sea provechoso en la sociedad. Seguimos hablando de progresión. ¿Os acordáis lo que hemos dicho de progresar, progresar, progresar? Pues sigue habiendo pruebas de progresión y aunque es mucho más complicado realizarlo porque, por lo que hemos dicho, ¿no? Que ponen todo en solfa, no lo aceptan todo. Hay que intentar que sigan progresando y que sigan avanzando. Y lo que he dicho del proyecto, el método de trabajo con pioneros es intentar hacer pues una empresa, como en otros sitios lo llaman singladura o travesía, y que el objetivo es empezar a enseñar a trabajar a la gente como un equipo. Empezar a saber trabajar con otras personas que ya empezaron en la época de exploradores, en la etapa de exploradores y antes en la etapa de manada, pero desarrollarlo mucho más como si fueran adultos, ¿no? Entonces, hace falta que se coopere, que se repartan las responsabilidades, que haya respeto, que se sepa trabajar con las demás personas respetándolas y buscando un objetivo común y que empiecen a ser adultos, ¿no? Entonces, cuando se haga una empresa, lo ideal sería, pues, primero, crear una fase de lluvia de ideas para escoger qué es lo que gustaría a todos. No hace falta, aquí no hay un objetivo de que tenga que ser de servicio, que tenga que ser, puede ser cualquier idea que al grupo le apetezca hacer y que quiera hacer, lógicamente guiado y manejado por parte del monitor, ¿no? O se elige lo que se quiere hacer y entonces ahí empieza la parte de planificar, programar y repartir responsabilidades. Por último, se realiza, saldrá bien, saldrá mal, porque hay cosas en la vida que salen bien o salgan mal, y después se evalúa, que es lo más importante, qué es lo que ha salido bien, qué es lo que ha salido mal y qué es lo que hay que hacer. Y por último, pues eso, celebrarlo, ¿no? Porque es siempre todos los éxitos, incluso los fracasos, hay que celebrarlos y por lo que se ha aprendido. El scouter en pioneros y escultas, pues forma parte de un equipo. Si hay suerte de que haya varios en equipo, pues mejor, pero vamos, forma parte de un equipo y el equipo no solamente es el de pioneros y escultas, sino también el del grupo, ¿no? Y entonces, ahora está con el equipo de pioneros y escultas lo que sale del PAG, del Plan Anual de Grupo, a la sección e intenta compatibilizarlo. Es el representante del movimiento Scout y del grupo en la rama y no es un colega, porque esa edad podemos caer en la edad el periodo de decir, bueno, pues esto como son más o menos ya tiene una edad, no son colegas, no somos colegas, sencillamente somos personas que estamos guiando a una persona para desarrollarlo, más bien como un hermano mayor. Y la idea es intentar pasar de ese egoísmo infantil que venían a lo mejor de scout y de manada a una generosidad y de evolucionar de me apetece, yo quiero hacer, a qué necesitas y convertir los problemas en oportunidades. Y una cosa que os animo, ya se habló durante la ponencia de exploradores, esto, si somos monitores, deberíamos estar totalmente metidos en el tema de saber los orígenes y saber por qué si somos monitores de scout tenemos que saber
cuál es el proyecto y cómo son las fases para ser monitor de Scout, ¿no? Y aquí tenéis varios libros que serían interesantes que lo tuvierais y los hubierais leído, ¿no? Cultivo para muchachos, por supuesto. El sistema de patrulla de Roland Phillips, porque el sistema de patrullas tanto de exploradores es igual que el de la rama esculta o de la rama pioneros, y la ayuda para el scouter Y el último, Escultismo Ruta de Libertad, eso lo hace el padre Forestier. Forestier fue uno de los que encomendó a Michel Menú el valorar la situación de las tropas, ¿no? Y el origen un poco también del escultismo católico francés. Y por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo acerca de la rama pioneros, escultas. Yo tengo una pequeña pregunta, Julio. Sí, dime, Carlos. ¿Crees, hay grupos que ya prescinden de la rama pioneros y pasan directamente de scouts, lo que se llama una tropa larga? Sí, Es decir, la tropa vertical, que llamaban en algunos sitios. scouts pequeñitos y que van creciendo dentro de la tropa hasta los 16 y 17 años incluso, para pasar directamente al clan. ¿Qué futuro le auguras tú a la rama pioneros? ¿Y qué opinas de estos grupos que prescinden de la rama pioneros? Yo creo, vamos a ver, ese es el planteamiento que hizo BP. El tema es que hay un salto cualitativo, yo creo que, o cualitativo sí, entre la edad de exploradores y la rama de escultas, ¿no? Eh, yo veo complicado manejar un chaval de 17 años con uno de 12 hoy en día. Entonces, me parece bien que esté separadas en rama de exploradores y en rama de pioneros. Lo veo complicado. Tener hoy en día niños de 12 años y niños de 17 juntos, que se podría hacer, pero lo veo complicado. No sé cómo lo ves tú, Carlos, pero yo lo veo complicado. Tal y como están las cosas, porque una persona de 16 años, de 17, puede influir muchísimo sobre uno de 12, para bien y para mal. Y yo creo que es bueno de tenerlos un poco separados y con darle unos atributos a los de rama pioneros y otros atributos a la rama scout. No sé si tengo contestado, o por lo menos la opinión mía. Estás en silenciado. Carlos, está silenciado. Que por lo menos todos los alumnos de este curso sepan que existe la posibilidad de prescindir de la rama pioneros. Es decir, que no les llame la atención cuando se encuentre con un grupo portugués o con un grupo francés que no tiene escultas y que directamente de Rangers pues pasan a Robes o a rutas. Simplemente que no os llevéis la mano a la cabeza, porque es el escultismo tradicional que muchos grupos están siguiendo también. Sí, pero por ejemplo, mira, ahí es un poco lo que he comentado. Cuando los Scout unitarios de Francia se separan de lo que es el Scout, Scout católicos franceses, se separan en parte porque no quieren que se separen las dos ramas, que se separen en dos ramas. Pero también es cierto que son mucho más exigentes con los chavales en los Scout unitarios de Francia. Porque de hecho, una de las cosas que se quejaban es que había rebajado el nivel. Cuando se crea la rama de pioneros, se rebaja el nivel de los raiders, que es lo que se formó, ¿no? Que al principio era una tropa vertical, una tropa unitaria. Entonces, eso, si se hace eso, yo creo que se debería se debería elevar mucho, mucho, mucho el nivel. Primero de los monitores, que deberían estar muy formados a la hora de gestionar, y después de los chavales. Pues nada, estupendo.
¿Alguna pregunta más? Pues Estela, adelante. Gracias, Carlos. Gracias, Julio. Julio, te voy a pedir que dejes de compartir pantalla. Sí, perdona. Y ya debería de aparecer, ¿verdad? Ha empezado la función, pone. Ahora. De acuerdo. Perfecto. Pues bien, buenas tardes a todos. Espero que sigáis con los ojos y los oídos bien abiertos, porque continuamos conociendo como futuros monitores esta última rama en el sentido de edad que conforma todo Grupo Scout. Y nada más y nada menos que vamos a hablar de la rama Rover o rutas, o como se denomina en otras asociaciones, incluso compañeros. Todos ellos son válidos. Yo me voy a referir más al vocablo Rover, que es la palabra o el término original. Esta sesión ya empiezo diciendo que abarca desde los 17 y 21 años de edad, ¿de acuerdo? Diferenciándose así, en este caso, de los escoltas pioneros que comentaba antes Julio. ¿Qué características puede tener esta etapa? Pues esta primera juventud temprana, pues experimenta muchos cambios psicológicos importantes, como es un mayor sentido de la identidad, autonomía, responsabilidad, así como se empieza a tener una mayor preocupación por el futuro y preocuparse por las relaciones afectivas y sentimentales. ¿De acuerdo? Pero bien, ¿qué características tiene esta rama? Otro vocablo, aparte de Robert, que vamos a utilizar con frecuencia, va a ser, por un lado, clan, que es la unión o la agrupación de todos los rovers de un grupo, scout, ¿de acuerdo? Y también el término roverismo. Y aquí me voy a parar, ¿vale? ¿Por qué? Porque el roverismo se refiere a la metodología scout aplicado a esta rama en concreto. La expresión que caracteriza esta rama y que habéis podido escuchar a lo largo de vuestra vida scout es rema tu propia canoa, que más adelante también va a salir, ¿de acuerdo? ¿Y qué es remar tu propia canoa? Pues una metáfora que utiliza Baden-Powell, ¿de acuerdo? Para poner en el centro de la metodología a aplicar en esta rama al individuo. A diferencia de otras ramas, como puede ser la scout que trabaja en patrullas, lobatos en seisenas, castores en madrigueras, los rovers no se agrupan, trabajan individualmente, ¿de acuerdo? Y es una característica que se diferencia del resto de ramas. También decir que el lema va a ser el servicio y va a ser el eje central de todos proyectos y actividades que como monitores desarrollemos en esta rama. El objetivo principal de un monitor de esta rama va a ser el garantizar que el educando, cuando termine su etapa scout, que es a los 21 años, sea bueno ciudadano. ¿De acuerdo? ¿Y cómo aplicamos esto? Bien, antes que nada, pues hay que entender como monitores de dónde viene esta rama. Y para ello, algunas ideas claves. El roverismo es la tercera rama del escultismo. Cuando decimos que la tercera rama del escultismo es porque previamente ya existían dos. ¿Qué otras dos ramas existían en el escultismo en el año 1918? Por ejemplo, Luna, de la patrulla Hipopótamo. ¿Qué os preguntan? Ven, ¿qué ramas, qué secciones estaban ya creadas en el año 1918? ¿Qué ramas conoces tú que estuvieran creadas?
Pues castores, lobatos, ¿no? Castores. Lobatos y Exploradores. lobatos y scouts. Muy bien. El primero fue la rama scout, luego los lobatos y la tercera rama que se crea en el escultismo en 1918 va a ser el clan, ¿vale? Va a ser la rama Robert. La rama Robert, ¿por qué se origina? ¿No? ¿Qué necesidad cubre? Pues nada más y nada menos que integrar a los jóvenes demasiados mayores para pertenecer a una patrulla de muchachos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran los objetivos iniciales de esta rama? Pues tenemos 3. La primera era mantener a antiguos scouts bajo la influencia del escultismo. La segunda, pues recibir a los scouts que volvían del servicio militar, ansiosos de regresar, bueno, pues a toda la formación del escultismo que ya habían vivido en su juventud. Y tercero, captar a los muchachos de 16, 17 años, ¿no? Para que descubrieran el movimiento scout, aunque por edad ya era demasiado tarde de incorporarlo a una patrulla. Igual que pasó con la rama Lobatos, la rama Robert se creó para integrar a todos esos hermanos mayores, a todos esos scouts mayores que por edad ya no podían pertenecer a ninguna patrulla de exploradores. ¿De acuerdo? Y es muy importante la fecha de 1918 porque al igual que va a pasar con la rama escoltas pioneros que antes ha comentado Julio, pues esta rama surge después de una guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial, y el origen de esta rama, aunque ponemos como fecha 1918, ya empezó a originarse o a idearse, mejor dicho, en 1914, pero con el parón de la Primera Guerra Mundial, pues no se volvió a trabajar en ello hasta finalizar la contienda. ¿De acuerdo? Y claro, cuando hablamos de los orígenes de la rama, ya os he dicho una fecha clave que es 1918, incluso en este año Baden-Powell va a escribir un pequeño panfleto donde pondrá reglamento para Robert, donde explica cosas tan básicas como la organización de un clan, la organización de esta rama o algunas especificaciones para los scouts, para los jefes de clan, ¿de acuerdo? Pero la publicación más importante que va a influir para el desarrollo de esta rama va a ser Roberismo hacia el éxito, que va a ser una obra escrita por Baden-Powell, ¿de acuerdo? Si os fijáis, Baden-Powell antes de su muerte, pues escribiría los 3 grandes libros de las 3 ramas que él vio nacer, como es Escultismo para muchachos, el libro de lobatismo y también Roberismo hacia el éxito, ¿de acuerdo? Que ya desarrollaremos más adelante. Pues una vez que ya como monitores conocemos los orígenes, continuamos con unas ideas clave. Antes he referido que la palabra Robert es la original, es el vocablo que se propuso en 1918 y significa, si os vais al diccionario, pues podéis ver que significa vagabundo, caminante, toda esta idea de una persona en camino, una persona en ruta, ¿de acuerdo? El lema de esta rama, ya os he dicho que es servir y va a ser el centro de toda su propuesta de actividades. ¿Y por qué Robert? La idea de Baden-Powell de ir viendo cómo la gente vive, es ir observando la sociedad para que poco a poco el Robert vaya encontrando su propio camino y tomando decisiones, ¿de acuerdo? Algo fundamental de esta rama va a ser la madurez y el compromiso para asumir pues lo que luego va a determinar tu vida adulta, como van a ser tus opciones religiosas, políticas, profesionales o afectivas, ¿de acuerdo? De hecho, Baden-Powell escribió a modo de definición que por roberismo, cito, no quiero decir vagabundear sin finalidad. Lo que quiero decir es encontrar
uno su camino por senderos con objetivos definidos y teniendo una idea de las dificultades y peligros que va a encontrar en él. Como rama mayor del escultismo, ¿no? Entramos como en esta juventud temprana, pero finalizamos ya como adultos que ya salen a la vida, de acuerdo, teniendo todas las herramientas para sortear todas las dificultades que encontremos, ¿vale? Y esta va a ser la idea central del libro de referencia. Pero antes de llegar a desengranar un poco Roberismo hacia el éxito, vamos a hablar del marco simbólico. Aquí os señalo que en el marco del simbólico, pues muchas culturas, al final de la adolescencia, pues la edad de los viajes, la edad donde deseamos dejar a nuestras familias y conocer mundos, ¿no? Para expandir nuestros horizontes. Y Baden-Powell puso el foco en la necesidad de ampliar los propios horizontes y sus conocimientos de las personas y la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Por qué es necesario ampliar estos horizontes? Pues para poder ir asumiendo elecciones de vida, que luego va a ser determinante en nuestra etapa adulta. También como marco simbólico, pues ya sabéis que en el ámbito Scout los símbolos tienen varios papeles fundamentales. Entre ellos ayudar al logro de los objetivos de la rama, como indicador de progresión, como elemento de pertenencia y cohesión grupal. Dentro de la rama Rover podemos encontrar elementos de marco simbólico como son, bueno, las insignias de progresión, también nuestro lema, que es el servir, nuestra divisa, rema tu propia canoa, el color rojo, ¿no? Característico de esta rama porque simboliza el sacrificio, el servicio por bandera, la cueva como lugar de encuentro de los rovers, al igual que puede ser el cubil en manada, la madriguera en castores o el rincón de patrulla. Pero si algo va a marcar o va a ser significativo en el marco simbólico de esta rama, va a ser la horquilla rover. El símbolo, es el símbolo por excelencia y se trata de un cayado, ¿de acuerdo?, que tiene en su parte superior una bifurcación de ramas, ¿de acuerdo? Y esta bifurcación de ramas lo que viene a decir es el camino que cada uno a manera individual puede elegir en toda decisión. O elige hacer el bien o elige hacer el mal. Pero nosotros, si vamos a estar al servicio de, pues vamos a tratar que nuestras decisiones, nuestros caminos siempre vayan por el camino del bien. Cuando también nos referimos a la rama Rover, ruta, pues también hablamos de la edad de compromiso. Pero diréis, ¿pero compromiso si ya nos hemos comprometido cuando no hemos hecho nuestra promesa Scout? Sí, pero aquí vamos más allá, porque nosotros estamos, es una rama donde vamos a preparar a los educandos para sortear una serie de escollos, y quedaros muy bien con esta palabra. ¿Y cómo ayudamos a nuestros educandos a sortear estos escollos? Pues haciendo que se comprometan. Y este proceso de compromiso pasa por decidir. Y decidir es elegir. Elegir es renunciar. Y renunciar, Baden-Powell lo considera hacerse fuerte. Cuando renuncia al egoísmo, a llevar una vida fácil, a ganar dinero fácil, ¿no? Cuando renuncia a esas comodidades, Baden-Powell lo llama hacerse uno fuerte. Y eso es lo que te va a ayudar a salvar los escollos, es decir, los problemas que te vas a encontrar a lo largo de tu vida. Y como monitor de esta rama, lo principal es que conozcáis el método Scout. Diréis, bueno, Estela, pero es que llevamos hablando no sé cuántas sesiones del método Scout y todas las que hagan falta. El método Scout es esencial. Conocerlo para poder aplicarlo. Y vuestro objetivo como monitores es eso. Conocer de dónde viene esta rama, cuáles son sus características esenciales, ¿no? Y también el papel de compañero de viaje. Aquí el papel del monitor es más un acompañante que una persona que marca.
No sé si me entendéis la diferencia. Por ejemplo, en la rama Scout, exploradores, el papel del monitor era de hermano mayor, una persona que va guiando, ¿de acuerdo? El monitor de la rama Rover es un compañero, una persona que va apoyando en todas las decisiones y en todas las, en todos los planteamientos educativos que se vayan aplicando en esta rama. También el monitor, y vamos a insistir mucho en esto, debe tener una excelente preparación, tanto psicológica, antropológica y scout. Hay que tener mucho cuidado con el monitor de esta rama. Me refiero, no puede ser una persona que se asemeje, que esté cercana a la edad de los educandos de esta rama. Una persona de 20 años ni 21. Aconsejamos que sea una persona mayor de 25. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene que ser un ejemplo de madurez y de vida, ¿no? Y una persona con 25 o más edad, pues ya puede mostrar ese ejemplo de vida en donde los rovers se van a apoyar para su andadura durante la rama. Algo que también tenéis que tener en cuenta. Trabajamos con un grupo de edad que ya legalmente pues son mayores de edad, a partir de los 18. Esto no implica que seáis los colegas de nadie, ¿de acuerdo? Y menos aún en esta edad, si ya lo marcábamos en otras ramas, en esta edad, por favor, evitaros colegueos ni amiguismo. Tenéis que poner límites, que no por ser mayores de edad van a ser vuestros amigos, ¿de acuerdo? Siguen siendo educandos hasta la edad de 21 años. Pues bien, referencia y fuente para aplicar el método en rover y rutas. Vamos a ir directamente a Roverismo hacia el éxito, obra de Baden-Powell, 1922. Y aquí Baden-Powell utiliza la metáfora de el río de la vida, ¿de acuerdo? Y de ahí el rema tu propia canoa, que cada uno es responsable de su propia formación, ¿de acuerdo? Y de coger, mejor dicho, de coger todo lo necesario para poder sortear los problemas que la vida adulta le va a traer. Al igual que marcaba que Escultismo para muchachos es un libro útil, claro, sencillo, aquí también Baden-Powell se va a caracterizar por hablar con franqueza, ¿de acuerdo?, a todos los jóvenes. Y bien, ¿qué dice este libro? Pues este libro nos marca 5 escollos que debemos aprender a sortear. Baden-Powell habla de los escollos de la apuesta, vino, mujeres, charlatanes, y religión. Y como os comentaba con el libro de Escultismo para muchachos, es un libro que hay que contextualizar en 1922, pero que en 2025 podemos seguir extrayendo enseñanzas. Como monitores debemos de mostrar a nuestros educandos que donde dice apuestas Baden-Powell, ¿no?, pues nosotros tenemos, que son las distracciones, las adicciones como la ludopatía, pues nosotros debemos de dar valor al trabajo duro, a no conseguir dinero fácil, ¿de acuerdo? El escollo del vino, pues todo lo que tiene que se refiere a alcohol y drogas. En ser personas responsables y sanas. Donde dice mujeres, que aquí puede haber alguna controversia, ¿de acuerdo? Pensad, 1922. Donde dice mujeres, el escollo de las mujeres lo podemos traer a 2025 como cuidarnos del placer egoísta y tratar de manera sana nuestras relaciones afectivas. El escollo de charlatanes, pues hoy en 2025 podríamos llamarlo los influencers, personas que hablan, pero que no hacen nada. Y aquí podemos poner en valor el trabajo honesto, ¿de acuerdo? Y la irreligión, pues como monitores podemos aplicarlo a los educandos como ser personas coherentes y que vivan de manera firme y sin complejos su fe, ¿de acuerdo? ¿Y por qué todo esto? Porque nuestro objetivo como monitores es formar a personas maduras
con una serie de características como es realista, personas estables psicológicamente, trascendentes,